Resumen de noticias del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México presentado en voz sintética para fácil difusión. 1. Alberto Mayagoitía, muchos artistas creemos en Dios. Mi conversión ha tenido menos vericuetos en comparación con otros, más que una conversión, yo lo llamaría una evolución, dice. El actor Alberto Mayagoitía ha cumplido 15 años representando la obra de teatro, Mi Cristo Roto, en diferentes países, un monólogo totalmente religioso, que le hace dar gracias a Dios porque esta obra ha transformado su vida. En entrevista para Desde la Fe, el actor explica que hay muchas personas renuentes a creer que eso puede pasar con personas del medio artístico donde se piensa que no hay gente de fe. Dijo que es muy común enterarse de las cosas malas que suceden en el medio artístico, pero no todo es así, hay quienes creemos en Dios y reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador, que regimos nuestra vida conforme a sus principios. Por eso, desde hace tiempo, me erigí en defensor del medio artístico, para decirle a la gente que aunque haya una creciente industria que se dedica a destacar el lado oscuro de la farándula, no toda la gente es mala, también hay mucha gente buena en este ambiente. Mayagoitía expresó que aunque sea parte de un medio al que muchos tachan de frívolo y escandaloso, el teatro le ha servido para dar testimonio y un buen ejemplo de que como actor, se puede ser una buena persona. Por eso, cada vez que termina una función, platica con los asistentes sobre lo que le ha dejado la puesta en escena, para que la gente sepa que también existen personas comprometidas en transmitir el mensaje de Dios. Señaló que, aunque podría ser interesante y hasta sensacionalista hablar de una conversión milagrosa o repentina, como le ha pasado a muchos, para él no ha sido así, pues su proceso, como él dice, ha tenido menos vericuetos, más que una conversión, yo lo llamaría una evolución, en este sentido, mi persona ha evolucionado. Alberto Mayagoitía señaló que con la obra ha tomado más en serio su relación con Dios, mi fe solo estaba a la espera del momento oportuno, que poco a poco, al ir a la iglesia, al participar, me convirtió en parte de Dios, que todo lo sabe y todo lo controla, tiene un plan para cada uno, y lo hace llegar antes, a algunos nos llega después y hay a quienes les llega en el lecho de muerte. Agregó que los últimos 5 años han sido cruciales, pues gracias a que vivió lo que él llamó el izquierdazo de Dios pudo aumentar su fe y entregarse más. El Señor permite que pasen cosas malas, es como dar un gancho al hígado, un izquierdazo que nos va a tumbar y mandar a la lona. A mí me tocó, y hasta ese momento pude darme cuenta que mis presentaciones de teatro las hacía con más frivolidad que con fe, no lograba entender que estaba haciendo teatro evangelizador, pero con el tiempo lo he entendido. Él pega y soba, otras veces ni lo uno ni lo otro, solo acaricia. Hasta entonces pude darme cuenta que él, para conquistarme, me había regalado una obra de teatro con la que me ha llenado de satisfacciones, se ha convertido en una forma de vida. No vivo de la obra de teatro, pero sí me aporta y hago un servicio, algo que va más allá de la fama y del aplauso, en un proceso de conversión donde la paciencia ha sido el actor principal. Para finalizar, Alberto Mayagoitía comentó que su espectáculo teatral, el cual tiene una duración de 1 hora con 10 minutos, es una adaptación suya de 2 libros escritos por el sacerdote jesuita Ramón Cue, dividida en 2 actos, y lleva casi 3 lustros presentándola en diversos foros, en más de 10 países. En el monólogo Mayagoitía da vida al padre Ramón, y la presentación constituye una experiencia reflexiva que busca sembrar sentimientos como el perdón, el amor al prójimo y la solidaridad. 2. Franciscanos preparan festejos por los 500 años del inicio de la evangelización en México. México en el siglo XVI, la comunidad franciscana conmemorará los 500 años del inicio de la evangelización en nuestro país. Con un monumental conjunto escultórico que representa a los primeros frailes que llegaron a México en el siglo XVI, la comunidad franciscana conmemorará los 500 años del inicio de la evangelización en nuestro país. Se trata de 6 esculturas que serán colocadas en la Glorieta del Viajero, en el puerto de Veracruz, con la imagen de Fray Martín de Valencia, quien vino al frente de los 12 primeros franciscanos que llegaron en 1524, Fray Toribio de Benavente, Motolinía, Fray García de Cisneros, entre otros, así como 2 indígenas. La primera de las esculturas ya fue hecha y mide 2,70 metros de alto.
El proyecto escultórico es de Glenda G.S. Herc, y se prevé la construcción de una escultura anual, según explicó Fray Ismael Ortiz Matías, de la provincia franciscana del Santo Evangelio, quien agregó que para apoyar este proyecto se creará una asociación civil. También informó que entre la comunidad franciscana se creó una comisión integrada por varios historiadores, todos ellos religiosos, la cual se encargará de organizar varias actividades, entre ellas, conferencias magistrales, exposiciones y publicaciones. Además se abrirá una página especial en Internet a fin de dar mayor difusión a las investigaciones realizadas sobre el tema. Al frente de esta comisión está Fray Francisco Morales, destacado historiador franciscano. Fray Ismael Ortiz comentó que desde 1956, Fray Domingo Díaz comenzó a organizar peregrinaciones anuales a Veracruz, y que instituyó el Día Panamericano de la Fe precisamente para resaltar el inicio de la evangelización en México. Desde 1523, a México llegaron tres importantes predicadores, Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ayora. Al año siguiente llegaron los 12 primeros frailes ya con instrucciones del Papa para empezar a evangelizar, y crearon las primeras 4 provincias franciscanas, México, Tlaxcala, Texcoco y Huejotzingo. Este 2017, la comunidad franciscana celebró en el mes de mayo varios eventos y conferencias en el puerto de Veracruz, con la participación del cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla, España. 3. La auténtica devoción a la preciosa sangre de Jesucristo por el padre Rogelio Alcántara. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, dice la plegaria eucarística. La solemnidad del Corpus Christi. El próximo jueves celebramos el Corpus Christi, Cuerpo de Cristo, fiesta instituida por el Papa Urbano IV para celebrarse el jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad, por medio de la Bula Transiturus del 8 de septiembre de 1264. Se tienen noticias de la devoción a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo desde el siglo XI, pero fue hasta el año 1849 que el Papa Pío IX la introdujo en Roma, y el Papa Pío X fijó su fiesta para el 1 de julio, dedicándole todo este mes a honrarla. Pero a partir del año 1970, el Papa Pablo VI la unió a la fiesta del Corpus Christi, de modo que desde entonces en la solemnidad del Corpus Christi se celebra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La devoción a la preciosa sangre de Cristo. Se trata de una excelsa devoción que la Iglesia siempre ha recomendado, tiene su fundamento en la víspera de la Pasión, en la institución de la Eucaristía, pues, aunque nuestro Señor había anunciado varias veces la Pasión, Mateo 16, 21, 23, 17,14, 22, 23, 20, 17, 28, Lucas 9,22, es hasta el Jueves Santo, en la Última Cena, donde realiza de manera anticipada sacramentalmente dicho evento. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, plegaria eucarística. La realización de lo anticipado inicia esa misma noche al derramar sangre en el huerto de Getsemaní y continúa derramándola por casi 20 horas, desde el sudor de sangre en el Monte de los Olivos, que según la tradición empezó a las 9 de la noche del jueves, hasta incluso después de la muerte, con la lanzada en el pecho, entre las 3 y 6 de la tarde del viernes. La devoción a la preciosa sangre tomó dos vertientes desde sus inicios: primero, a la sangre eucarística, y segundo, a la sangre físico-química que el Señor derramó para nuestra redención. La tradición sitúa esta en 7 momentos específicos: 1 en la niñez, la circuncisión, y 6 en la pasión, el sudor en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, el camino al Calvario, la crucifixión y la lanzada. Obviamente se trata de la misma sangre, la que ha sido derramada y ahora tenemos de modo sacramental. La sangre derramada de nuestro Señor. La sangre derramada del Hijo de Dios encarnado, fue el precio de nuestra redención, y Jesús la derramó hasta la última gota. La sangre no está perpetuamente brotando de sus heridas, Cristo no sigue sangrando ya de las rodillas, las manos, los pies, los codos o la cabeza, el acontecimiento histórico de la pasión terminó.
Si no, no hubiéramos sido redimidos. Sin embargo, el Señor resucitado sigue haciéndonos partícipes de su sangre no solo de modo sacramental. Veamos. Podemos hablar, por un lado, de un derramamiento místico de su sangre que continúa en la historia, pero que supera la historia y que han experimentado numerosos santos como una gracia especial y que ha suscitado en ellos amor, entrega, celo por la salvación de la humanidad, ánimos para llevar a cabo grandes trabajos y empresas apostólicas, y al mismo tiempo fortaleza para afrontar persecuciones, e incluso el martirio. Por otro lado, también el Señor ha querido regalarnos a todos de su sangre físico-química en los milagros eucarísticos, que tienen como finalidad ayudar nuestra fe y acrecentar nuestra devoción a la Eucaristía. La sangre eucarística. El Evangelio nos narra que en la última cena Jesús tomó el cáliz, dando gracias bendijo al Padre y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Meditemos en este relato. Primero, antes de la bendición del vino se hace la bendición del pan. El hecho de que Jesús sapere en su ofrecimiento estos dos elementos nos muestra un aspecto sacramental del derramamiento de su sangre, así representamos sensiblemente el carácter sacrificial de la misa, aunque ambos, pan y vino, serán transformados en el cuerpo y la sangre, es decir, ambos elementos van juntos. Ya el Concilio de Trento en su Canon 1641 nos dice, Cristo está todo entero presente en cada una de las especies, y todo entero en cada una de sus partes. Es decir, tanto en la especie de pan está el cuerpo y la sangre como en la especie de vino está el cuerpo y la sangre del Señor. Tal vez por esta razón la Iglesia unió la fiesta de la sangre de Cristo con la del cuerpo de Cristo en una sola solemnidad, el jueves de Corpus Christi. Segundo, la comunión a la que nos invita Jesús es espiritual y pasa por el sacramento. Nos invita a beber del cáliz de su sangre, para que a través de esta bebida recibamos su vida divina. Así pues, la sangre derramada es para beberla sacramentalmente, tomen y beban todos de él. En ningún momento nos invitó a rociarnos, cubrirnos, sellarnos, ni con su sangre sacramental, ni con su sangre físico-química. Otra cosa es que nosotros metafóricamente le digamos que nos cubra con su preciosa sangre, con ello estamos pidiendo su gracia y protección. Los frutos de la redención nos llegan, no porque su sangre nos bañe, sino por comulgarla sacramentalmente con las disposiciones adecuadas. Tercero, Jesús afirma que la sangre que derramará es la sangre de una alianza nueva y eterna. En el Antiguo Testamento se habían llevado a cabo numerosas alianzas, Catecismo 309, 1067, 1080, algunas de ellas con derramamiento de sangre de animales que no podían redimirnos. Solo la alianza que realiza Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es completamente redentora y tiene validez eterna. La razón es porque la sangre con la que se lleva a cabo es la del Dios encarnado. Cuarto, sangre que será derramada para el perdón de los pecados. El derramamiento de esta sangre tiene una finalidad, el perdón de los pecados, perdón que objetivamente ya se ha dado, es decir, ya estamos salvados, ya fuimos redimidos. No obstante, hace falta que cada persona haga suya esta salvación, y el camino ordinario para hacerlo es a través de los sacramentos. No es solo su sangre, sino es la persona del Verbo la que realiza la redención. Por tal motivo, nuestras oraciones han de ser dirigidas a la persona del Hijo de Dios, no a la sangre, ni a la cabeza o al hombro derecho, ni a las llagas, sino a la persona de Cristo, muerto, resucitado y sentado a la derecha del Padre. Cierto que a lo largo de la historia ha habido devociones que se han centrado en una parte de su cuerpo, como por ejemplo las llagas, pero la oración se dirige a la persona por sus benditas llagas. En la misma oración del alma de Cristo, aunque en alguna de sus invocaciones se pida, sangre de Cristo, embriágame, la oración en su conjunto está dirigida a la persona, mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Quinto. El relato de la institución de la Eucaristía termina con las siguientes palabras, hagan esto en conmemoración mía. Jesús nos pide que actualicemos el misterio de su sangre derramada en el tiempo, y es lo que hacemos en cada misa. En ella entramos en comunión con esta sangre que nos limpia, nos purifica, nos eleva y pone en nosotros una semilla de resurrección gloriosa. La auténtica devoción.
La devoción a la preciosa sangre no consiste solamente en hacer actos de piedad interminables, rezar coronillas, jaculatorias y oraciones horas y horas. Esta devoción nos tiene que llevar a la Eucaristía, a su celebración, a su comunión y a su adoración. La auténtica devoción a la preciosa sangre implica también conversión y arrepentimiento de los pecados, confesión de estos y purificación, empeño por una vida virtuosa y caritativa, en pocas palabras, comprende, además de los ejercicios de piedad, ejercicios de dominio de sí y obras de misericordia. Por tanto, hay que rezar. Sí, pero cada uno de acuerdo con su estado de vida. Toda devoción debe ser aprobada por la Iglesia. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que las devociones, que son inclinaciones afectivas hacia un misterio de nuestra salvación, no pueden ser absolutizadas, pensando que tal devoción es la única que me llevará a la salvación. Tampoco pueden verse bajo la óptica del mercado, yo te doy tanto, tú me tienes que dar tanto, ni siquiera con respecto a bienes espirituales, ni mucho menos se han de vivir como algo mágico para la obtención de bienes materiales. Por tal motivo, hay que tener mucho cuidado cuando surge una devoción que dice tener su origen en alguna revelación privada que no ha sido aprobada por la Iglesia. Por lo que, antes de comprar un libro de devociones, hay que checar si tiene licencia eclesiástica o imprimatur, que es la aprobación que da la autoridad competente de la Iglesia. La devoción a la preciosa sangre es muy grata a nuestro Señor. Concluyamos diciendo que la devoción a la preciosa sangre es muy grata a nuestro Señor Jesucristo, que ha de llevarnos a la Eucaristía y que ha de estar unida, como lo ha señalado San Juan XXIII, a la devoción del santo nombre de Jesús y a la de su sagrado corazón. De hecho, en las invocaciones que se hacen después de la bendición con el Santísimo Sacramento se mencionan unidas: bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Nombre, corazón y sangre sintetizan el misterio de Jesucristo Redentor. Nuestro Señor mira complacido esta devoción cuando nos lleva a la conversión, nos impulsa a cumplir nuestros deberes de Estado y abre nuestras manos a prodigar amor. Además, esta devoción nos lleva a la contemplación de la naturaleza humana del Salvador, a acompañarlo en sus horas más difíciles y a experimentar en carne propia su entrega amorosa. El que no ahorró el más mínimo esfuerzo y derramó hasta su última gota de sangre por nosotros, nos introduzca en el misterio y ayude a transformarnos en discípulos y testigos de su amor. Que María Santísima nos consiga estas gracias. Amén. La devoción nigeriana. Muy difundida en todas partes, la devoción nigeriana de la preciosa sangre se basa en unas supuestas revelaciones a un joven llamado Bernabé Nuoyen. En su libro se afirma de muchas maneras que las oraciones son de origen sobrenatural y que fueron dictadas directamente a Bernabé por Jesucristo, la Virgen María, algún santo o los ángeles, y se presenta como aprobado por la autoridad eclesiástica con un nihil obstat, que da un sacerdote de la diócesis de Onitsha, y el imprimatur que da el obispo Ayo María Atoyevi de la diócesis de Ilorin, a 524 kilómetros de Enugu, pero hay que saber que por ministerio la aprobación de supuestas apariciones y revelaciones compite al ordinario del lugar donde se dieron, cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, normas sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntas apariciones y revelaciones, aprobado por Pablo VI en 1978. El ordinario, en ese entonces, Mons. Anthony Buki, obispo de Enugu, Nigeria, no solo no aprobó la doctrina derivada de las supuestas apariciones a Bernabé, sino que las prohibió. El obispo actual Callistu Sonaga tampoco las ha aprobado, aunque prudentemente ha nombrado a un sacerdote capellán, que esté al pendiente de este grupo religioso. Hay que tener claro que la devoción a la preciosa sangre es una valiosísima herencia de la Iglesia Católica y que se ha practicado por siglos, que la devoción nigeriana a la preciosa sangre no está aprobada por muchas diócesis, entre ellas la Arquidiócesis de México, pero que en su lugar se pueden hacer muchas otras oraciones que están de acuerdo con la auténtica tradición de la Iglesia, véase, la devoción de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la tradición de la Iglesia Católica, del P. Rogelio Alcántara. 4. En la fiesta de la Santísima Trinidad inician formación para el diaconado 39 aspirantes.
El cardenal Norberto Rivera Carrera presidió en la Catedral de México la ceremonia de iniciación en el diaconado de 13 acólitos y 26 lectores, durante la solemnidad de la Santísima Trinidad. Para nuestra salvación y no un acertijo para hacer piruetas intelectuales o propuestas matemáticas incomprensibles. Es un misterio de la condescendencia divina en donde Dios nos revela su vida íntima y en donde se nos revela también el misterio del hombre, ya que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El señor cardenal dijo que la revelación de este misterio es la novedad más grande que Jesucristo nos ha traído, y mencionó que el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu, no solo se comunican con nosotros y nos dan sus dones, sino que quieren poner su morada en nosotros, habitar en nosotros y que nosotros seamos sus templos vivos, y aún más, estamos llamados a participar de su misma vida divina en la plenitud de su gloria. Posteriormente explicó que, a nivel familiar, los miembros de un hogar estamos llamados a reproducir la entrega entre el Padre y el Hijo por el espíritu de amor. Padres, hijos y hermanos y familiares debemos tener como meta volcarnos, darnos, entregarnos, salir de nosotros mismos para buscar el bien y la alegría de los demás. No basta con ser una sola carne, y tener la misma sangre en las venas, hay que ser también un solo corazón. El señor cardenal finalizó su homilía señalando que en los diversos estratos sociales ya se ven serios intentos de superar los dos sistemas o ideologías en que se quería encajonar a nuestro mundo, el individualismo a costa de la comunidad con un liberalismo salvaje y el colectivismo a costa de la persona con un marxismo represor. El misterio de Dios uno y trino nos enseña que el bien comunitario es en definitiva también el bien de cada uno de nosotros, que el correcto concepto de persona y de comunidad no tienen por qué oponerse, que el yo y el nosotros se puede conjugar. El deseo de Cristo nos lleva a traducir en caminos concretos de unidad y comunicación el misterio trinitario, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo, somos uno, por el amor, por el Espíritu Santo. 5. El país se desangra, editorial Desde la Fe. El agobio del pueblo al que no se garantiza los mínimos de seguridad, y de la impotencia de autoridades que tienen flancos abiertos. Durante las últimas semanas, en distintas regiones del país, la violencia no ha dado tregua. Tamaulipas ha visto prolongadísimos combates en la disputa por el control de plazas entre cárteles de la droga. En los primeros días de la semana que concluye, el penal de Reynosa se convirtió en zona de guerra ante la impotencia de las autoridades para controlar la situación. En Veracruz, desde enero hasta abril pasado, se habían dado 620 ejecuciones violentas. En Guerrero, todos los días se reportan asesinatos sin control. Oaxaca padece las mismas circunstancias cuando grupos criminales realizan actos de terror contra la población indefensa. A esto se suman amenazas y amedrentamientos a los ciudadanos, quienes deben sobrevivir en incertidumbre absoluta y estado de indefensión evidente. Estos ejemplos son un recuento del agobio del pueblo al que no se garantiza los mínimos de seguridad, y de la impotencia de autoridades que tienen flancos abiertos, por un lado, de falta de respuesta contra el alto impacto de fuego de la delincuencia y por el otro, del poder de la corrupción que carcome a los tres niveles de gobierno, en lo que se ha llamado la narcopolítica, relaciones de conveniencia entre delincuencia e instituciones para controlar y dominar a través de la violencia inhumana, acentuada por la corrupción política. La ausencia de autoridad que apacigüe al crimen, provoca que actores con autoridad moral salgan a dar la cara para acordar, por lo menos, algunas cláusulas de paz y seguridad para ciertos sectores que, en el pasado, gozaban de respeto. El 28 de mayo pasado, el obispo de Chilpancingo, Chilapa, Mons. Salvador Rangel Mendoza, no ocultó el acercamiento que sostuvo con miembros de la delincuencia para acordar lo que las autoridades ya no garantizan, seguridad. Y el clero de la región, así como de otras partes del país, no se salva de este horror que ni siquiera se vio en la era del comunismo o en las persecuciones religiosas, por el nivel descarnado e inmisericorde que la delincuencia hace de la violencia si no hay respuesta a sus demandas y amenazas.
muchos sacerdotes, en comunidades apartadas del país, son blanco fácil y viven bajo la gran presión del crimen organizado que les impide realizar su misión evangelizadora, prohibiéndoles incluso pronunciar la palabra narcotráfico, o hacer algún cuestionamiento que ponga de manifiesto su inmoral actuación, pues lo pagan con la vida. En este contexto, la cuota por derecho de piso para realizar sus actividades parroquiales, resulta lo de menos. Mons. Rangel Mendoza dijo que habría entrado en pláticas con los delincuentes provocando la molestia de autoridades que han enarbolado el discurso triunfalista de que todo va bien, de que no hay problemas ni dificultades. En el fondo lo que busca ocultar es la verdad. Nuevamente se advierte cómo el país se desangra mientras, en las altas esferas de la burocracia, se presumen los mejores índices macroeconómicos. La realidad es que México vive la pobreza y miseria que son campo fértil para la delincuencia y la corrupción. La intervención del clero para detener estas condiciones es reacción ante el vacío de poder institucional, aunque en esto vaya la vida misma de quienes hacen las tareas que a otros correspondería. Mons. Rangel Mendoza advierte que, si nos arrinconamos en una esquina y no vemos a la otra persona, no habrá una solución. Sin embargo, mientras se consumen fuerzas y recursos en campañas políticas y el sostenimiento de partidos, la violencia hace metástasis en las zonas más deprimidas y pobres. Eso pone en grave peligro nuestra viabilidad en el futuro. 6. Homilía pronunciada por el cardenal Norberto Rivera el domingo 11 de junio en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Nuestra vida de cristianos está ligada inexorablemente al misterio de la Santísima Trinidad. Toda nuestra existencia se desarrolla en su nombre y en diálogo con las tres divinas personas. Recién nacidos fuimos consagrados en las aguas bautismales al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los acontecimientos importantes, el comienzo de cada día, la celebración de todos los sacramentos y especialmente de la Eucaristía, siempre son precedidos por la invocación de la Trinidad Santa y Eterna, y esperamos que nuestro paso de esta vida a la vida definitiva también esté marcado por el misterio trinitario. La Trinidad es un misterio, sí, pero un misterio, revelado, y revelado para nuestra salvación y no un acertijo para hacer piruetas intelectuales o propuestas matemáticas incomprensibles. Es un misterio de la condescendencia divina en donde Dios nos revela su vida íntima y en donde se nos revela también el misterio del hombre, ya que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Las mismas expresiones que utilizan los evangelios para hablar de las tres divinas personas nos hablan de esta condescendencia divina, de este descender con, venir a vivir con, morar con, adaptarse a, he descendido del Padre y he venido al mundo. Dios ha mandado a su Hijo al mundo. El Padre y yo vendremos y pondremos nuestra morada. El Espíritu vendrá a ustedes y pondrá su morada en ustedes. La revelación de este misterio es la novedad más grande que Jesucristo nos ha traído. El pueblo elegido adoraba a un solo Dios, a Yahvé, como quien dice conocía la unidad absoluta de Dios pero no la distinción. Los pueblos paganos adoraban muchos dioses, es decir, conocían la distinción pero no la unidad. Cristo nos descubre la absoluta unidad de Dios y al mismo tiempo la diversidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o dicho de otra manera, nos conduce al conocimiento de una pluralidad y de una comunión de personas en Dios. El Dios de Jesucristo es Trinidad, porque Dios es amor y el amor por su misma naturaleza se difunde, se comunica, no puede permanecer encerrado en sí mismo. El Padre y yo somos una misma cosa, responde Jesús a Felipe cuando éste le pide que les muestre al Padre. Somos, manifiesta la pluralidad, una misma cosa, indica la absoluta unidad en Dios. Es cierto que Dios es amor y que el amor tiende a difundirse, a comunicarse, y esto se realiza en las tres divinas personas en relación a nosotros en forma que jamás el hombre podría imaginar. El Padre, el Hijo y el Santo Espíritu, no solo se comunican con nosotros y nos dan sus dones, sino que quieren poner su morada en nosotros, habitar en nosotros y que nosotros seamos sus templos vivos, y aún más, estamos llamados a participar de su misma vida divina en la plenitud de su gloria, en donde se enjugarán las lágrimas de nuestros ojos y contemplaremos las tres divinas personas, ya no en signos y figuras como ahora, sino tal y como son, y cantaremos eternamente su alabanza.
Esta es nuestra vocación, esta es nuestra esperanza, nuestra relación con el misterio trinitario es algo tan vivo y dinámico que le da sentido a nuestra existencia y a nuestro caminar por este mundo. A la mayoría de nosotros quizá nos pasa lo mismo que a los discípulos de Emaús, caminaban con Jesús y no lo reconocían. Nosotros, aunque invocamos continuamente a la Santa e Indivisa Trinidad y aunque sabemos que a ella fuimos consagrados, sin embargo no somos tan conscientes de su presencia en nosotros como algunos de los santos que pasaban sus días en diálogo íntimo y continuo con las tres divinas personas. Así Santa Teresa virtualmente moraba en un castillo en constante compañía con la Santa Trinidad, su castillo interior, más real y trascendente que las realidades virtuales que ahora podemos construir, o como Sor Isabel de la Trinidad que convencida nos dice: yo he encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es la Trinidad y la Trinidad está dentro de mí. Pero el misterio trinitario no nos lleva solo a vivir una espiritualidad íntima y trascendente, también nos lleva necesariamente a la comunicación y a la auténtica relación con las demás personas. Por ser imagen y semejanza de Dios, estamos programados para vivir en relación. Solo podremos realizarnos plenamente como imagen y semejanza de Dios viviendo comunitariamente como en círculos concéntricos que van desde la familia, el barrio, la escuela, el trabajo, para comprometernos en agrupaciones y en redes vitales con la gran ciudad, la comunidad nacional e internacional. A nivel familiar, los miembros de un hogar estamos llamados a reproducir la entrega entre el Padre y el Hijo por el Espíritu de amor. Padres, hijos y hermanos y familiares debemos tener como meta volcarnos, darnos, entregarnos, salir de nosotros mismos para buscar el bien y la alegría de los demás. No basta con ser una sola carne, y tener la misma sangre en las venas, hay que ser también un solo corazón. Afortunadamente en los diversos estratos sociales, profesión, ciudad, nación, comunidad internacional, ya se ven serios intentos de superar los dos sistemas o ideologías en que se quería encajonar a nuestro mundo, el individualismo a costa de la comunidad con un liberalismo salvaje y el colectivismo a costa de la persona con un marxismo represor. El misterio de Dios uno y trino nos enseña que el bien comunitario es en definitiva también el bien de cada uno de nosotros, que el correcto concepto de persona y de comunidad no tienen por qué oponerse, que el yo y el nosotros se puede conjugar. El deseo de Cristo nos lleva a traducir en caminos concretos de unidad y comunicación el misterio trinitario, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo, somos uno, por el amor, por el Espíritu Santo. 7. La Santísima Trinidad por Monseñor Salvador Martínez. Este domingo en que celebramos a la Santísima Trinidad comentaremos cómo se reveló Jesús como Hijo de Dios, y cómo el evangelista San Juan da por hecho desde el principio que conocemos este misterio. El Evangelio de San Juan, tan diferente en su desarrollo de los otros tres evangelios, tiene una propuesta concreta sobre el proceso de revelación de Jesús a los que lo rodeaban. Este proceso, que podemos llamar el proceso de la fe, tiene diversos momentos. El primer momento es el de un encuentro casual y aparentemente superficial entre la persona común o necesitada con Jesús, otra persona común, pero portadora de un poder especial de parte de Dios. Jesús no gasta mucho tiempo en hacer propuestas extrañas como, dame de beber, JN 4,7, a la samaritana desconocida, ¿te quieres curar? JN 5,6, al paralítico, o bien en el mismo pasaje que leemos hoy a Nicodemo inicia diciéndole, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, JN 3,3, lo importante en estas intervenciones no es si comprendían a profundidad las palabras de Jesús sino si aceptaban su persona o lo rechazaban. En el capítulo que se lee hoy Jesús es rechazado por Nicodemo. Lo más interesante de la estrategia del Señor es que, le creyeran o no le creyeran, de todas maneras Él siempre revelaba su más profunda personalidad, a saber, Él es el Hijo unigénito de Dios, JN 3,16. En otros pasajes dice, yo soy, el que habla contigo. En el caso de la samaritana esto es interpretado como la revelación de su mesianismo, JN 4,26, pero una frase muy parecida en el contexto del ciego de nacimiento es la revelación de su ser divino, JN 9,37. Otras revelaciones un poco más difíciles de interpretar fueron, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor.
yo soy el camino, la verdad y la vida, etc. Jesús se revela a creyentes y no creyentes, pero, como lo constatamos en el discurso que se lee hoy, no a todos aprovecha de la misma manera. El creyente obtendrá vida eterna porque esa es la voluntad del Padre. El no creyente permanecerá en su situación de no salvación. Sin embargo, nuestro análisis del Evangelio de San Juan no estaría completo si no viéramos que San Juan escribe para creyentes, pues desde el prólogo, que son los primeros 18 versículos de su Evangelio, ha afirmado sin lugar a dudas que el Verbo eterno del Padre se ha hecho hombre, y este hombre se llamó Jesucristo. Él es el único que ha visto al Padre y nos lo ha contado. Así pues, el texto de hoy nos presenta la revelación de Jesús dentro del proyecto del amor de Dios a la humanidad, amor que se ofrece para la salvación de todos los que crean. PBRO. Salvador Martínez Ávila. 8. Iglesia en México comienza campaña para apoyar económicamente a Venezuela. Este país hermano vive una crisis humanitaria sin precedentes, y ha emitido un grito de auxilio para asistir y proteger a los grupos más vulnerables de la población. Cardenal Robles Ortega. El cardenal Francisco Robles Ortega, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de un comunicado, hizo hoy un llamado al pueblo de Dios que peregrina en México para solidarizarse con Venezuela, nación que vive una crisis humanitaria sin precedentes. A través de un comunicado titulado Solidaridad con el pueblo de Venezuela, el también arzobispo de Guadalajara pidió a la Iglesia manifestar la comunión y la solidaridad con el pueblo hermano, ahora sufriente, de Venezuela. Explicó que la Iglesia en ese país, a través de su Cáritas, ha lanzado un grito de auxilio, el cual ha sido respaldado tanto por Cáritas América Latina y del Caribe, como por Cáritas Internationalis, con la finalidad de asistir y proteger el derecho a la vida y a la dignidad de los grupos más vulnerables de la población, ante la actual crisis de acceso a alimentación y salud en este país hermano. La crisis humanitaria en Venezuela, dijo, está empeorando a medida que aumenta la escasez de alimentos y medicamentos, suben los niveles de inflación y se ha provocado el colapso del sistema de salud, que dejan a la población sin acceso a la nutrición, la atención médica y a los servicios públicos básicos. Para describir la crisis que se vive en el país sudamericano, donde el 82% de la población vive en pobreza, el cardenal Robles refirió que la inflación anual acumulada asciende al 700%, siendo la más alta del mundo, y que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esta podría llegar a 1200% en el 2018. También señaló que la salud de los venezolanos se está deteriorando debido a una gran escasez de productos farmacéuticos, de más del 85%, lo que incluso ha provocado una reemergencia de enfermedades que se pensaban erradicadas, como el paludismo, la difteria y la tuberculosis. La desnutrición aguda en menores de 5 años se ha triplicado, y supera los umbrales permisibles de severidad de la OMS. Robles Ortega explicó que este llamado de emergencia mira a aumentar el acceso de la población a medicamentos, suplementos nutricionales y alimentación complementaria, además de restaurar y rehabilitar las potencialidades de organizaciones y comunidades por medio del fortalecimiento de sus capacidades. Ante esta situación, la Conferencia del Episcopado Mexicano se ha unido como iglesia para apoyar económicamente al pueblo de Venezuela, poniendo a disposición en México la cuenta bancaria de Cáritas Nacional, y convocando a una colecta económica especial los días 18 y 19 del presente mes, o en algún otro fin de semana de junio. Les suplicamos depositar lo recaudado antes del 30 de junio. Concluye el texto, nuestra Iglesia en México conoce y vive los valores del reino que nos abren a la generosidad y solidaridad con nuestros hermanos que viven alguna precariedad. Que María Santísima de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América, suscite por su intercesión el actuar fraterno en la generosidad que es tan necesario en este momento. Para depósitos en BBVA Bancomer nombre de Cáritas Mexicana. Los donativos son deducibles de impuesto. Visite el sitio web www.vidanuevadigital.com. 9. Crece la extracción ilegal de combustibles, urgen alternativas para los campesinos. Esto no se va a arreglar por la fuerza, se requieren opciones de educación y empleo para el campesinado. Padre Gustavo Rodríguez.
Sacerdotes poblanos han sido amenazados por parte de los llamados huachicoleros, nombre que reciben quienes operan la extracción ilegal de combustibles, por considerarlos un contrapeso a su actividad delictiva. Este domingo, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, reconoció esta problemática, pero explicó que los ministros afectados pertenecen a la diócesis de Tehuacán, también en el estado, donde se encuentran los municipios que conforman el Triángulo Rojo, región en la que poblaciones enteras se dedican a dicha práctica criminal. Para hablar del tema, Vida Nueva Digital México entrevistó al responsable de organizar las visitas pastorales en el Arzobispado de Puebla, Padre Gustavo Rodríguez Zárate, quien coincidió con don Víctor Sánchez en que la Iglesia no puede permanecer insensible a esta dolorosa realidad, pero es necesario ser muy prudentes cuando la vida corre peligro. El padre Rodríguez Zárate, quien también es responsable de la pastoral de migrantes en la arquidiócesis poblana, aseguró que el conflicto va creciendo, lo que pone a la Iglesia en una situación complicada. Y es que, dijo, si uno es analítico y crítico, tiene que serlo con todos, con la autoridad, la policía, los huachicoleros, los criminales, y entonces viene el conflicto, hay consecuencias, y la primera llamada de atención es por parte del gobierno. Por esta razón uno no puede hablar, pero si no habla, entonces es cómplice. Señaló que cuando la situación de un sacerdote, a causa de denunciar el mal, llega a momentos críticos y su vida corre peligro, es mejor cambiarlo a otra parroquia. Pues si estás con un grupo, eres enemigo del otro, y viceversa, y si no estás con nadie, entonces eres enemigo de los dos. Pero no solo los sacerdotes, también las catequistas y las religiosas han llegado a sufrir este problema. Explicó que en estos momentos se prepara la visita pastoral en una de las zonas conflictivas cerca del pico de Orizaba, por lo que es necesario que en la planeación se hable de protocolos de seguridad no solo para los misioneros, seminaristas, religiosas y sacerdotes que irán a la visita pastoral, sino también para la gente de la zona que se ve afectada por la violencia e inseguridad que conlleva el robo de combustibles. Debemos buscar no confrontar a la Iglesia con los caciques o el crimen organizado para evitar alguna situación negativa, dijo. Un mal añejo. El padre Gustavo Rodríguez explicó también que la extracción ilegal de combustible de los ductos de Petróleos de México comenzó aproximadamente 12 años atrás, cuando algunos mandos policiales comenzaron a colaborar en el robo de combustible. En un principio, señala, los mayores beneficiados eran algunos agentes del orden que llenaban sus patrullas con gasolina ilegal, pero poco a poco esto provocó que otros le entraran el juego de obtener combustibles baratos. Esto comenzó a crecer de tal forma que hasta las gasolinerías participaban de esta acción ilegal, ya no compraban a Pemex, sino a los huachicoleros. Con el tiempo, el crimen organizado, los Zetas principalmente, no solo empezaron a pelearse las plazas como es sabido, sino también el control de la extracción de los combustibles, implicando a familias, poblaciones y policías municipales, como halcones para informar cuando se acercaba la Policía Federal, dijo. Esta acción se fue ampliando hasta abarcar varios municipios de la entidad, desde Esperanza hasta Río Frío, que es por donde corren los ductos, involucrando municipios como San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Santa Rita Tlahuapán, esto del lado del Iztaccíhuatl del Popocatépetl, y el Triángulo Rojo, del lado del Pico de Orizaba. Son municipios en los que están involucradas muchísimas personas. Al ser Puebla uno de los estados más pobres del país, los niños y jóvenes ya no sueñan con ir a trabajar a los Estados Unidos, toda vez que con los huachicoleros ganan un buen sueldo, a veces hasta en dólares. La oferta en esta región es muy alta como para irse a trabajar al norte, consideró. Denuncia el sacerdote que en todo el proceso hay complicidad entre Pemex, las autoridades estatales y la delincuencia organizada, pues de otra manera no sería posible. Actualmente, en el Triángulo Rojo, la gasolina ilegal se puede comprar en las calles, mercados, tianguis, gasolinerías, comercios, e incluso se puede pedir por celular. Es descarado todo esto. Cambio de rumbo.
Tras el anuncio que hiciera ayer el titular de Segov, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que el gobierno federal y las autoridades estatales trabajan para dar con los líderes y acabar con la cadena de compra, venta de combustible robado, el padre Rodríguez Zárate consideró que el problema no se va a parar por la fuerza, sino que tiene que haber todo un cambio de políticas gubernamentales a favor del campesinado, cuyas alternativas actualmente solo son dos: participar de las acciones delictivas del crimen organizado o irse a trabajar de peones a otro estado del país. No hay más opción que favorecer programas de educación, de trabajo y de comercialización. Tenemos tierras buenas, pero quienes están aprovechándolas son los extranjeros porque los paisanos no tienen recursos para hacerlo, y a quienes los tienen y trabajan bonito, los secuestran, los amenazan, les exigen cuota para dejarlos en paz. Eso es lo que nos preocupa, añadió. Ante esta situación, habló de la importancia de tener un trabajo coordinado de apoyo a los emprendedores de la zona, pero sobre todo promover la educación comunitaria, solidaria, y exigir a las autoridades programas que respondan a la realidad. Concluyó, la Iglesia no puede quedarse muda ni ser neutral, pues estamos viendo cómo se están afectando las familias, cómo se están rompiendo los hogares, y lo más triste, cómo se involucra a los niños y jóvenes en esta situación tan dramática e injusta. 10. Comunicado de solidaridad con la Arquidiócesis de México por el atentado al padre José Miguel Machorro Alcalá. La Conferencia del Episcopado Mexicano se solidariza con el señor Cardenal Norberto Rivera Carrera, obispos auxiliares, así como con su presbiterio, religiosos y laicos de la Arquidiócesis de México, por el muy lamentable atentado contra la vida del PDRO. José Miguel Machorro Alcalá, sacerdote diocesano, en servicio pastoral en la Catedral Metropolitana, ocurrido el día de ayer por la tarde, al terminar de celebrar la Sagrada Eucaristía. Sin duda alguna, es un acontecimiento que nos simbra, que nos hace reflexionar mucho, pero sobre todo nos compromete a todos los bautizados a anunciar cada vez más y mejor, al Dios de la vida, del amor y de la paz. Ante tanta confusión y equívocos sobre valores esenciales, como el respeto, el cuidado y la promoción de la vida humana, con todas sus preciosas implicaciones, no podemos más que comprometernos a trabajar todo tipo de proyectos formativos, educativos y culturales, para ofrecer a todo ser humano, una visión de la existencia integral, trascendente, humana y solidaria. Ningún proyecto religioso puede ir en contra de la vida humana, del respeto a toda persona, y por supuesto de la paz. Elevamos nuestra oración a Jesucristo nuestro Señor, por la intercesión de María de Guadalupe, quien reconcilió pueblos a través de la ternura, la belleza y la misericordia, pidiendo la pronta recuperación de la salud del Padre José Miguel, así como por nuestra patria.